Bueno, vamos ahora con la conversación de la mañana o la entrevista en vivo aquí en Noticias en Digital y estoy con el congresista independiente Pedro Olaechea, que en algún momento fue parte de la bancada de oficialista de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo está, señor Olaechea? Buenos días, ¿cómo Buenos están? días, Buenos días a los amigos que nos siguen. Así es, gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer que nos acompañe. Usted, como ex congresista de Peruanos por el Cambio, denos su opinión sobre las declaraciones recientes de las semanas pasadas del señor Bruce de que algunos miembros de la bancada de PPK o de Peruanos por el Cambio cuestionan la falta de coordinación con el Ejecutivo y también han llegado a decir que no se sienten oficialistas. Quiero su opinión porque usted en un momento fue parte de este grupo. Mira, yo creo que ahí hay un elemento desde el punto de vista objetivo, un poquito de desconfianza, ¿no? No todo el mundo puede reunirse todo el tiempo con todo el mundo, las reuniones no son fructíferas. Si tú te reúnes 18 ministros con 16 congresistas, son 34 personas, a 10 minutos por persona, 340 minutos dividido entre 6 horas. Sí, pero ellos dicen que nunca se reúnen, que nunca los llaman. O sea, que no hay coordinación de ninguna clase. Yo he estado desde que salí del ministerio en 2 reuniones y realmente fueron reuniones protocolares. Tal vez para eso están los voceros, o debería haber alguien que sea la bisagra con el Ejecutivo, te lo digo desde el punto de vista práctico, y que lleve al congresista que tiene algún problema puntual, y si no, que sea el coordinador con el primer ministro y con el presidente. El presidente también yo creo que debería citar a los congresistas en unas reuniones bastante ejecutivas en las que expone el plan de trabajo y lo que espera que sus congresistas hagan en el Congreso, ¿no? El congresista tiene que hablar, el congresista tiene que relacionarse, tiene que buscar romper barreras, tiene que buscar tratar de encontrar entendimientos que puedan viabilizar proyectos de leyes y todo lo demás. Ahora, el señor Gilbert Violeta, quien es el vocero, uno de los voceros de Peruanos por el Cambio, ha dicho de que más bien cuando él llama ni siquiera le contestan las llamadas. O sea, entonces, a ese nivel se ha llegado de falta de comunicación con el Ejecutivo. Yo no estoy o sea, el propio vocero lo dice. Yo no estoy ahí, considero que eso sería un error. Recuérdenos por qué usted renunció. Yo renuncio básicamente porque yo ya venía llevando incomodidad a la bancada, ¿no? Yo tenía posiciones muy de principio, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional, ahí hubo una serie de errores procesales que son delitos, ¿no? O sea, un peruano no puede ser juzgado 2 veces. El debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, yo presento este caso en abril y nadie me dice nada. Llego a julio y me dicen, ¿sabes? No, este tema no lo vemos políticamente. Le digo, oye, perdón, esto no es político. Nosotros tenemos un mandato como congresistas de tutelar el buen proceso y las garantías procesales de los individuos, de ti, de todo el mundo. O sea, ¿de quién estaba hablando usted específicamente en ese momento? En el problema que había en el juicio del Frontón. Okay. El juicio del Frontón es que sea la Marina, que sean los bomberos, que sea la CGT, que sea quien sea. No puede ser juzgado 2 veces, no puede dejar de estar bajo tutela jurisdiccional, no se le puede llevar por una cuestión que se llama un error procesal, que es una cuestión que no genera derecho. Entonces, ¿estaba de acuerdo con la postura de Fuerza Popular en ese momento que decía no, yo fui el que la puse, no Fuerza Popular, yo la llevé a cabo, yo fui el que la presenté, porque consideraba que era una burla al derecho. En el Perú, la mayor cantidad de fallas procesales que se burla a los peruanos es en juicios de alimentos, justamente. En juicios de alimentos está la Defensoría del Pueblo. A las mujeres se les driblea todo el rato en el procesal. Entonces son temas que el procesal debe ser lo que dice el código. A veces uno dice, la ley me ampara, pero en el procesal te lo voltean. Y es ahí donde entra el congresista. Entonces ahí hay una serie de temas que después me dicen, ¿sabes? Bueno, no estamos de acuerdo. Oye, yo ya vengo 5 meses en este trabajo. Y temas como uno de los temas entonces fue el tema del Frontón y esta nueva votación que se quería... El tema del Frontón no, el tema procesal del caso. Pero el tema del Frontón me dice, no, tú estás en el otro tema. No, el tema procesal. O sea, la tutela jurisdiccional efectiva la tiene que ejercer el congresista. Y tenemos que comenzar a revisar todos los casos judiciales que a veces no encuentro mucha aceptación, llámalo así. Y de ahí vamos a hablar justamente sobre ese tema por la ley Mulder. ¿Qué otro tema en ese momento teníamos temas que sucedieron ahora, una serie de temas que los tengo como reservados porque son temas de bancada. Entonces, al final del día yo presentaba temas y generaba más bien incomodidad. Entonces, cuando la gente está incómoda conmigo, lo que suelo hacer es levanto mi maletita, chapo mi saco y me voy caminando. Pero ¿nos puede contar en qué puntualmente estaban incómodos? Porque hay temas reservados, como te digo, de bancada. Y después este último que fue el tema básicamente de los 3 congresistas que pasaron a ser suspendidos en sus derechos, ¿no? Porque yo creo que el Congreso no es quien saca a una persona de la duda, es el Poder Judicial.
Todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario. Los hechos que hemos visto todo el mundo en televisión, yo he ido a hablar en universidades y los chicos me preguntan, no es posible que acá no haya infracción a la Constitución. O sea, como diciendo, la Constitución no vale nada. No, sí, sí vale. Y la Constitución sí ve que acá hay un problema. Pero a quien le corresponde decir que es culpable o es inocente es el Poder Judicial. Sí, la política no se el Congreso. judicializó y ha hecho lo que finalmente quiso. Volviendo al tema, porque ha puesto varias posturas, ¿no? Sobre el tema del frontón, ok, la parte penal del frontón y todo esto que nos está contando. No, la parte penal no, la parte procesal. Oh, procesal penal, bueno. Procesal es algo totalmente distinto. El procesal son las reglas con las que me van a juzgar a mí. La ley me dice, ¿qué te dice el procesal? Nadie puede ser juzgado 2 veces. Okay, eso queda Nadie claro. puede entrar a un juicio por la puerta falsa, como es el error material. ¿Qué es error material? Que has puesto mal tu nombre, tu dirección, que has puesto mal eso, y a través de eso han abierto el juicio para volverlos a juzgar. Eso es un delito. Okay. Eso es prevaricato. Pero me encantaría aterrizar en lo que hoy en día está sonando bastante, que es la ley Mulder, para conocer su postura también en relación a este tema, su postura sobre esta ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados. ¿Cuál fue mi voto? Cuéntenos. ¿Cuál fue mi voto? No lo sé. En blanco. En blanco. En blanco. ¿Por qué en blanco? blanco? Porque este es un tema... ¿Por qué no un no, un sí? Un sí o un no. Ajá. Ya, ¿por qué un sí o un no? O a favor o en contra, ¿no? Veo favor o en contra. ¿Por qué en blanco? Porque consideraba que el debate no debía ir por ahí. El debate se politizó en Para que el público sepa, ¿blanco es abstención? Es abstención. Okay. Yo me abstuve de votar, se abstuvieron a votar 5 congresistas más. ¿Por qué? Pero mi razón es técnica. No debió llegar a la discusión donde llegó. A mí me parece que si es que las televisoras van a sobrevivir a través de la facturación del Estado, hay muchos empresarios que también necesitan plata. También podría el Estado ayudarlos. No es el caso. Y por el otro lado, decir que va a haber falta de libertad o todo lo demás, tampoco es el caso. Yo creo que esto es un tema técnico. Yo te digo, como ministro, hay una serie de partidas de gasto de publicidad que yo hubiese anulado 4. Porque no le tenía sentido. No tenían sentido. Había una cosa que se llama de negocio a negocio y de negocio a consumidor. Estos eran de negocio a negocio, no tenían por qué ir en señal abierta. Y una sola era 6 millones de soles. 6 millones de soles es 37 veces el gasto del Congreso criticado en televisores o en flores. 37 veces, una. Ok, entonces usted coincide en la postura de algunas bancadas, entre ellas Fuerza Popular, pero la del APRA también, en que se ha hecho un mal uso de los recursos del Estado para la... Pero por supuesto. Y que usa más que nada ese dinero para lavarse la cara. A ver, mira, ¿También así? ha cuadruplicado sí. el presupuesto de la República en los últimos 15 años. Sí, ha llegado casi a 1.000 millones de soles. Mira, 50.000 millones de soles es lo que invierte el Perú en hacer puentes, en hacer una serie de cosas. Entonces, ¿por qué y no dijo no? millones, ¿Por qué no dijo no? ¿Por qué no dije no? Porque no es el campo. Eso debió ir a presupuesto que comienza ahora en julio. A mí me traen las partidas presupuestales de cada ministerio. Le digo, no, y se acabó. Entonces no necesitamos generar toda esta incertidumbre sobre libertad de expresión. Nada más. O sea, esto es una cuestión técnica, ¿me entiendes? Sí, alguien es como que te viene alguien de tu casa y te dice, ¿sabes? No solamente es técnica. Voy a comprar pitos, globos, todo esto. Oye, perdón, pitos, pero globos. No solamente es técnica, quizá usted lo ve técnica porque usted es un empresario. Entonces ve la parte básicamente números. No, perdóname. Esto es como el buen manejo del hogar. El día que tú estás comprando cosas que no necesitas, o estás dedicado a hacer cosas que no necesitas, te va a faltar plata. Okay. Y esa no es la manera. Pero, acá ejemplo, la plata del Estado es de los peruanos. Entonces no puedes después pedirle un gasolinazo, no puedes pedirle que le suba su cerveza, que le suba su Inca-Cola, y no hay problema, no hay ningún problema, y todos seguimos en carro de $150.000 los ministros, ningún problema. Eso no es así. El presidente del TC del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, dice que esto tiene que ver con el núcleo del sistema democrático. Estoy usando las palabras del señor Blume. Y convierte, es el núcleo del sistema democrático. Entonces mi pregunta es, ¿esto convierte, no cree usted, al APRA, a través del señor Mauricio Mulder, o aparte del APRA, y al fujimorismo también que lo apoya? Perdón. Acción Popular también firmó. Ok, en opciones a todas luces autoritarias. Quienes ponen la ley es el Partido Aprista y el Partido Acción Popular. Sí, en la y ahí votación se junta varios. Fuerza Popular. Ahí se van sumando varios. En el camino se junta Fuerza Popular. O sea, hay que usar las palabras en propio. Ok, pero ¿no cree usted que convierte, ya que el propio... el doctor ente Blume máximo, le tengo el señor mucho Blume aprecio. dice que es el núcleo del sistema democrático, y las personas que proponen esta ley, más allá de que sea técnica, que tiene que ver también con otras cosas, no solamente con temas técnicos, como usted dice, sino... ¿Cómo que no con temas técnicos? ¿No? Con la prohibición absoluta, modificación del Código Penal, también afecta a la libertad de información y contratación, como dicen todas las personas entendidas. Considero
mi voto fue en blanco porque considero que la solución no está bien dada. Carla Schaffer creo que está proponiendo una ayer nueva. la escuché. Está proponiendo una nueva alternativa que parece lo inteligente. ¿Por qué cree usted que bueno, no ha retrocedido, pero por qué están planteando Mira, una nueva alternativa? ¿Se están dando cuenta que es demasiado acá, autoritaria esta medida? Los peruanos les encantan las leyes. Un día vamos a derogar la ley de la gravedad. Sí, tenemos demasiadas leyes. Demasiadas y la mayoría leyes, no por funcionan. eso yo estoy en el CEMOL, después te voy a contar qué cosa es eso. Pero creemos que todo lo resolvemos con leyes. No, es cómo nos organizamos. Entonces, como te digo... ¿Pero por qué sacar una nueva ley, por ejemplo, si ya había una? Es que esta ley, bueno, a mí me parece que esta ley, como te repito, yo no he estado de acuerdo con ella. Considero que técnicamente de lado y lado las razones no son las que deben estar. Entonces, ¿usted cree que va a prosperar el tema de la inconstitucionalidad? ¿Está de acuerdo usted con las demandas presentadas de inconstitucionalidad por el Ejecutivo y por la bancada oficialista? Que el proyecto de Carla siga adelante, voy a darle mis comentarios y cambiar la ley, decir, acá tenemos una mejor pieza legal y eliminar la otra. Porque a mí, como te repito, lo que me molesta es que voten la plata del contribuyente. Sí, a todos nos molesta Por eso yo he votado en blanco, porque la solución no la es. Tú tienes, por ejemplo, el caso de las universidades públicas. Las universidades públicas tienen que estar informando a sus alumnos todo el tiempo, los cursos, las horas. Ellos van a estar prohibidos de comunicarse. Entonces, entra al Internet, tiene la cobertura en Internet. El tema no va por ahí. Tú no puedes decir, se prohíbe. Todo se prohíbe. No, porque hay necesidades que hay. Hay que regular más, no prohibir. No regular. Yo no creo que necesitamos una ley. Las leyes sobre prensa no deben existir. La libertad de prensa si no es regular, entonces, ¿qué? Si no es regular ni prohibir, ¿qué cosa es lo que plantea usted? Que hacer? Esa es ley de presupuesto. A mí me traes todo el presupuesto del Ministerio de Industrias y te digo, no. Y como congresista se acabó. No va. Y si lo giran, es delito. Se acabó. Entonces, lo que tenemos que comenzar a ver es técnicamente cómo está el gasto. O sea, ¿qué se necesita para hacer? Yo cuando estuve ministro devolví alrededor de 90 millones de soles. Y si me dejabas año y medio más, 300 millones de soles más. No puedes estar botando la plata. ¿A cuántas obras se quedan sin ejecutarse? Cuidado que estamos en 100.000 millones de soles de gasto corriente. Gasto corriente. 50.000 millones es lo que tiene destinado el Perú para obras. Tenemos que hacer un esfuerzo. No puede ser, me falta plata, tira impuestos para arriba. No es así. ¿Usted está de acuerdo, o mejor dicho, en desacuerdo con lo que hizo entonces el Ejecutivo del impuesto? A mí me parece que ha debido haber más ajuste. Más ajuste fiscal, más ajuste y también abrir la base. Yo creo que se entendió mal que mucha gente cuando dijo, bueno, van a cobrarle plata a los que menos tienen. No, a ellos se les iba a pedir que entreguen facturas para que sea el crédito. Entonces tú entregabas el total de facturas y se acabó, no pagas impuestos. Habla usted del impuesto a la renta que supuestamente se le quería llevar a las personas con 2.000 soles. Compras en la farmacia, compras en la botica, compras acá, todo lo pide facturas. Y a la hora que tú presentas, tú deduces tus facturas. Pero has ayudado al Estado en ubicar gente que a ver si está o no está pagando impuestos. O sea, tú mismo estás ayudando al Estado en su labor de ampliar la base y recaudar más. Volvamos un ratito al tema de la ley Mulder. Es muy probable que se declare inconstitucional la norma porque confunde los conceptos, según han dicho, ¿no?, de impedimento con prohibición. Lo que estábamos hablando, ¿usted cree que el APRA y el Fujimorismo acepten tranquilamente esto, más allá de la propuesta de Carla Schaffer? Yo esperaría que esto va a tomar 4 meses, que antes de los 4 meses esto esté resuelto. Sí, 3 o 4 meses han dicho. Claro, pero esto puede estar resuelto por otro medio. Yo creo que está mal enfocado, lo he dicho, y por lo tanto me abstuve. Porque yo creo que el enfoque está mal dado y los rebotes que están dando por las razones incorrectas. Me parece que hace mal la prensa para decir que depende del sector público, porque eso me parecería muy malo. No, yo creo que la prensa tiene que, como empresas que son, reestructurarse, sacar adelante. No, la prensa lo que ha dicho, por las cosas que yo he estado revisando, es que las pequeñas estaciones o las pequeñas radios, las pequeñas medios de comunicación, sobre todo de provincia, son los que se van a ver más afectados, porque ellos sí dependen mucho del financiamiento estatal, pero no la de Lima. No las grandes empresas, porque esas dependen más de la empresa privada. Cualquier negocio, afuera, adentro, al costado de la provincia, por donde sea, tiene que ser su plan de negocios y vivir en base a los negocios que puede hacer. Tú no puedes pretender, si no serían estaciones estatales, sí, claro, que las compre Canal 7 y se acabó el problema, que las absorba Canal 7 y que las utilice Canal 7 y se acabó. No, el que hace sus negocios, hace su plan de negocios para vivir él en sus negocios. Tú mira la prensa internacional, yo estaba afuera, tú mira todos los periódicos en Estados Unidos, nadie tiene publicidad estatal, nadie. Todo el mundo se maneja por su lado. O sea, no confundamos el desarrollo empresarial de la necesidad de vivir.
hay muchas, como tú mismo me estás diciendo, tú le quitas el presupuesto y esta gente quiebra. Entonces, ¿cuál es el sentido que estén? ¿Por qué no son de Canal 7? Las pequeñitas. Las pequeñitas, pero no las de esa, las provincias y los pueblos chiquititos. Así es. Entonces, si se ve que se necesitan, que se afilien al Estado y el Estado ya sabe cuánto está gastando. Y nosotros, los congresistas y el pueblo peruano sabe a dónde van sus impuestos. Esa es la parte que es importante. Hoy día no hay una noción que la plata que usa el Estado es la plata tuya, es la plata de todos. Entonces usted no está para nada de acuerdo con la lectura que hacen varias personas, entre ellas constitucionalistas, que dicen de que en el fondo lo que se quiere acá es no coaccionar con la libertad de expresión, entonces lo que se tiene la que hacer es libertad una de ley. información. No tiene nada que ver. Es la ley de, hagamos una ley de subsidio estatal a las estaciones de televisión y pongamos los requisitos para subsidiarlas. Pero que sepa el público que son subsidiadas por el Estado. O sea, no sé si me entiendes. O sea, yo no puedo pretender hacer negocio y que mi único cliente sea el Estado. O sea, es malo, porque al final del día tú dependes del Estado. Tú puedes ser por un gobernante que quiera más poder, que tú dices, oye, si quieres seguir recibiendo tu contrato, haz esto, di esto. O sea, no es bueno tampoco. O sea, es bueno que el radio tenga su independencia. Ok, y entonces buscar una postura intermedia. Pero desde el Congreso no ha habido una postura intermedia tampoco. Pero por eso es que yo he votado en blanco. En blanco, sí. Ya. Ha quedado clara su postura. Algunos dirán, pero ¿por qué no toma una postura mucho más Porque firme me parece frente al técnicamente mal lo uno y lo otro. Okay. O sea, si hubiese no podido hacer la votación, mejor todavía. Porque considero que ¿Qué lo pondría usted en una postura mucho más concreta? Mira, lo que yo te estoy diciendo, que no haya ley. Esta ley que no exista. Y lo que tenemos que regresar es a un control presupuestal. Que haya un presupuesto que determine cuánto se va a gastar. ¿En qué y en qué? Me parece que los gastos son tremendos. O sea, tú mira la flota de vehículos que hay. Había pues unos Lexus de $150.000. Cambiar el foco costaba 25.000 soles. ¿Y los gastos del Congreso cómo van? ¿Cómo los ves? Los gastos del Congreso son el 0,4% del presupuesto nacional. O sea, no llegan al 0,5%. Y cuando todo el mundo de las flores, el Perú, yo estaba conversando con un periodista, me hizo tenemos 136 países que estamos relacionados. La cantidad de multilaterales, por ejemplo, Roque Sáenz Peña. Hay una carretera en el Perú, Roque Sáenz Peña fue presidente de Argentina, luchó en el Morro de Arica, sobrevivió a la batalla del Morro de Arica y después fue presidente de Argentina. Entonces, cuando viene el efeméride de Roque Sáenz Peña, el Congreso manda un arreglo floral. ¿Ya? Si mandáramos arreglos florales de 600 soles, a las 136 delegaciones, más a las multilaterales, más todos estos eventos, estamos hablando de eventos de 500 soles. Entonces no hay conflicto para usted de los gastos, para mí, de esto de los televisores, los televisores, como las te flores, digo, las contrataciones irregulares. Mira, cuando llegas al Congreso te dan un paquete de cosas que ya venían otorgadas. ¿Por qué necesitas el televisor? Tú te sientas a trabajar con tu equipo y estás viendo el debate de una comisión en la cual tú no estás. Por ejemplo, yo estoy en Defensa del Consumidor, pero Salud es la otra comisión. Entonces yo tengo que ver cómo va el debate en Salud a la vez de estar trabajando para ir después a la comisión de Defensa del Consumidor. Entonces, tú no puedes estar ajeno a lo que pasan en 18 comisiones, no puedes estar ajeno, sobre todo en las que tienen que ver, por ejemplo, medio ambiente. Yo estoy en la Comisión de Medio Ambiente, pero tengo que saber qué pasa en minería, tengo que saber qué pasa en Constitución. Entonces está justificado el gasto. Es una herramienta de trabajo. O sea, yo estoy a 4 cuadras del Congreso. Sí, lo que pasa es que ¿Cómo puedo ser omnipresente? Se criticó el tema de la oportunidad, ¿no? Que no era el momento. Y la mala fe cuando se pone en perspectiva y hay todas estas peleas que hay, justamente por estos presupuestos que uno está dependiendo el uno del otro, entonces yo te pego, tú me pegas, yo te pateo, tú me pateas. Sí, parte de esas patadas también fueron las declaraciones del señor Galarreta que dijo vamos a crear una ley para los medios mermeleros. Y me parece que esos son temas que, y yo mismo le he dicho, y me parece muy desafortunada tu expresión sobre de que los periodistas tenían tal o cual actitud. No me pareció bien y lo dije. Entonces lo que te quiero decir es que se ha exagerado y se ha sacado de contexto las cosas. Si tú estás a 4 cuadras del Congreso, porque las oficinas del Congreso están desperdigadas por todos lados, por ejemplo, una idea muy bonita sería irnos todos al edificio Petroperú, se ahorraría bastante plata, porque ya no tendría, todos esos edificios se venden. ¿Y dónde se va la gente de Petroperú? La gente de Petroperú se achica, pues se hace una compañía chiquita. La IPC trabajaba en medio piso en el centro de Lima. O sea, por todos lados, es un carnaval de gastos. Por favor, no sé si entiendes, son 2 veces lo que gastamos en hacer puentes, es lo que gastamos en gasto corriente en asesorías, en publicidad, cosas, oye, ¿ha servido? ¿No ha servido? Y si no, pues paga el contribuyente. No es así. Nosotros en el Congreso, es mi posición, yo estaba en presupuesto y yo todo el rato, mucho, yo cuando he sido ministro he devuelto plata. ¿Por qué me parecía demasiado? Organízate de otra forma.
No puede ser que tú tengas que jugar fútbol. Sí, yo puedo jugar, pero con 45 jugadores. No, con 11 juega. Si no, no juegues. Okay. Entonces hay que tener un poco más de respeto con la plata de los peruanos. Vamos, y estamos totalmente de acuerdo con eso. Ahora, las formas hay que ver de mejorarlas, ¿no? Claro. ¿Cuál es su opinión de la postura del presidente Vizcarra y del premier Villanueva en relación a la bancada de Peruanos por el Cambio? Quiero regresar un poquito al tema de la bancada. Bueno, ahora no sé. Ya no la imagen o la relación Mira, de la bancada con el yo te voy a Ejecutivo, contar, sino la relación del Ejecutivo con la después de bancada. que fui ministro, yo viajé para temas que me habían encargado, un tema personal. También yo me fui de viaje por un tema personal. Hacía 2 años que no salía y tengo una hija que vive y estudia afuera. La fui a ver, regresé. Fui a 2 reuniones de estas multitudinarias que no se avanzó nada. Y después ya dije, no, acá no sigo. Y por los problemas personales. Entonces yo tengo una posición que a veces soy muy crítico. Tal vez soy el primer congresista que comienza a hablar sobre los gastos. Entonces mi posición iba... Y cada vez que presentaba una posición en la bancada ya era incomodidad. Entonces, no me gusta, primero, que la gente ponga cara larga, no me gusta que la gente se siente incómoda conmigo, no me gusta que la gente me esté dando indirectas. Entonces no tendría que ser político. No, lo que tengo es que pasa es que dentro de la visión de lo que hizo PPK, nosotros íbamos a bajar los impuestos, acuérdate que él quería bajar el IGB, íbamos a volver a ordenar el Estado, y todas las premisas por las que yo entré en política no se cumplen. Entonces, si yo voy, y además yo salió con 42.500 votos, o sea, está en el quinto superior de la gente más votada, y la gente con la que yo trabajo está en pymes, son emprendedores, son industriales, son empresarios, de todo tipo, de todo tamaño. Entonces, no voy a irme en contra de lo que yo presenté como oferta. Entonces, si es que la bancada corre por otro lado, que vayan por otro lado. Yo no voy a dejar el plan de trabajo en el cual yo me uní. Y la prueba está que cuando subió Pedro Pablo pidió que bajaran el IGB. ¿O no te acuerdas? Sí, claro. Allá. Entonces estamos. ¿Usted cree que el Ejecutivo hoy por hoy es más próximo al fujimorismo que a la propia bancada? No, yo no creo que... Que esa es la crítica mayor que se mira, le hace, yo no creo que tienes que acercarte o alejarte de Fuerza Popular. Fuerza Popular es una realidad. Sí, el la Perú mayoría la del Congreso. votó. Y el que tiene la mayoría manda. ¿Manda en el país o manda en el Congreso? Manda en el Congreso y a la larga en el país. O sea, los que gobiernan son ellos. Hay que gobernar con ellos. Exactamente, tienes que gobernar con ellos. Mira, en Francia, cuando gana la elección... Es bien fuerte lo que se está diciendo. Por supuesto que se lo digo. O sea, gobierna Keiko Fujimori, la presidenta verdadera es Keiko Fujimori. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Giscard d'Estaing, cuando salió elegido, la mayoría la tenía a la izquierda. Y tuvo que bajar la escalera y ir a la casa del señor Jospin, que era el representante militar. Usted hace gobierno. Mantenía 2 ministerios. Que en el Perú es lo mismo, defensa y relaciones exteriores, porque el presidente es el que maneja la política exterior y el presidente maneja la política de defensa. Pero el resto era el que tenía la mayoría en el Congreso. Mira, te lo pongo en una analogía a una empresa. ¿Quién manda en la empresa? El que tiene más votos. El otro gestiona. Y si no gestiona bien, te sacan. Y gestiona de acuerdo a las directrices que... O te tienes una habilidad negociadora, negocias con la mayoría y generas un entendimiento. ¿Y esa habilidad negociadora la tuvo Pedro Pablo Kuczynski en su momento y Martín Vizcarra ahora? No, ese es el tema que a mí me preocupa. ¿Ninguno de los dos? Tienen que darse cuenta que tienen que negociar más. Tienen que establecer un puente, y no es que acá gané el Ejecutivo y tú ganaste el Congreso y esta es mi pelota y esa es la tuya. No existe. ¿Quién representa al pueblo peruano? ¿Quién lo representa? El Congreso. El Congreso. Bueno, yo no me siento representada por este Congreso. Bueno, tú no te sientas. Igualito hay gente que dice que se vayan, que se vayan. Es el 5 de abril de nuevo. O sea, el 5 de abril, cuando salió el Congreso, 90% de los peruanos estuvieron de acuerdo. Yo no creo que la gente diga que se vaya el Congreso, que se vayan los corruptos del Congreso. Bueno, esos son errores que políticamente van a venírselos a cobrar cuando termine. O sea, tú tienes que también... en los directorios los empresarios se equivocan y al final del día el grupo minoritario tiene para cobrar los pagos. Sí, porque la empresa privada frente a un corrupto, ¿qué hacen? Lo separan inmediatamente. Pero el Congreso tiene una serie de mecanismos legales, ¿no? La inmunidad parlamentaria que hace que no te puedan mover. Pero hay veces que también la mayoría se esconden en el Poder Judicial, pero tarde o temprano la verdad sale. Si hoy se está equivocando Fuerza Popular, la factura se la van a cobrar en el próximo gobierno, en la próxima votación. Sí, la representación para el 2021 va a ser difícil para ellos. Y yo justamente le quería decir, su opinión después de 4 meses aproximados de la gestión de Martín Vizcarra. Se lo pregunto porque según una encuesta de Ipsos, la reciente encuesta, salvo Martín Vizcarra, ningún líder de un partido político con representación nacional alcanza el 25% de aprobación. Keiko Fujimori tiene 18% de aprobación y Martín Vizcarra en este momento tiene 37%. Bueno, lo que tienen que comenzar es hablar más. Yo creo que se tiene que buscar puntos de entendimiento. Hay puntos que se está poniendo el programa y hay algunos decretos supremos que están saliendo
en contra de lo que se está discutiendo en el Congreso. Hablar más, pero más bien hay gente que critica el exceso de puedes, permisividad que ha tenido el presidente Vizcarra y el Premier, y que más bien recién con la ley Mulder y con la ley de cooperativas ha empezado a tomar posturas firmes en relación al fujimorismo. Hay en este momento, como te repito, una serie de decretos supremos que están siendo tratados por el Congreso en leyes. Van en condición, que ya venían en condición de colisión. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de cosas, tú tienes que tratar de buscar, antes de tú sacar el decreto supremo, de coordinar y concretar y preguntar cuál es la política, este es el plan que tenemos. Pero eso no es algo que hablas públicamente. Ahí viene lo que se llama la articulación, los operadores, tú tienes que articular más. Entonces todo el mundo trata de ellos decir, yo soy el que doy la política, yo soy el que hago esto, yo soy el que hago lo otro. Entonces comienzas a... hay una lucha de poderes en ese momento. Por supuesto. Entonces eso es lo que en el momento hay, lo que había un gran político alemán que generó toda una doctrina que se llama el Realpolitik, la política de la realidad. ¿Y cuál es la política de la realidad la ahora? Realidad Keiko Fujimori es la política más importante de este país, a la pesar que de su tiene, 18%, la que tiene el mandato, superada hoy por Verónica Mendoza en una encuesta, ¿no? Pero las encuestas sí, son hoy, una fotografía como te digo, instantánea. 90% de los peruanos estuvieron de acuerdo cuando se cerró el Congreso. Yo ya está, o sea, yo mismo me daba cuenta que 90% de los peruanos estuvieron de acuerdo. El Perú ha tenido muy mala suerte cuando el Congreso estaba, la mayoría estaba en el Congreso y la minoría en el Ejecutivo. Billinghurst, Bustamante, Belaunde, el mismo Fujimori. El mismo Fujimori se le convirtió en viable cuando él sale y se encuentra que el Congreso no le aprobaba nada. Y va a la universidad y disuelve el Congreso. Entonces el Perú tiene mal récord de saber entenderse. Por eso hay países... ¿Justifica la acción de Fujimori en su momento? ¿La comprende? ¿La justifica? Mira, la comprendo, no, los resultados sí, pero que se hiciera en ese momento, yo tenía grandes amigos míos que son gente que en política he trabajado con ellos un poco, que inicié trabajando en política, Ricardo Vega Llorna, que era de Vargas Llosa, el ingeniero Elías, Alfredo Elías Vargas, iqueño, paisano, un hombre brillante en cuanto a política, fue presidente regional con gran éxito, y todos ellos me decían, se pudo seguir, se podía seguir, se le había dado todo, pero el problema es, nuevamente, no hay la voluntad, es muy difícil lo que se llama trabajar y coordinar. O sea, ningunear al Congreso no sirve. O sea, hay que trabajar con el Congreso. Entonces, o sea, el Perú, usted dice que en este momento estamos pasando por una crisis de comunicación entre yo creo que se tiene que los trabajar, poderes del Estado. Claro, todo el mundo trata de gobernar con las encuestas son efímeras, es un amor pasajero. Ahora, hoy estás acá, mañana estás allá. Y según esta encuesta, yo quiero reiterar en esto, es la encuesta de Ipsos, la corrupción pasó a ser el principal problema del país y desplazó a la inseguridad ciudadana, que antes era nuestro problema mayor. La discusión, si te das cuenta, del AP, del PP, del IP y todo lo demás, es alrededor de la obra pública, de las compras del Estado. Sí, lo hemos conversado acá, y es enorme el impacto negativo que ha dejado la megacorrupción de Odebrecht, por lo que ha afectado casi a todos los líderes políticos del país. O sea, el ecosistema político de nuestro país se ve tremendamente afectado. Ha abierto el problema de trabajar con dinero del Estado, a todo nivel. Mira, las obras en el Perú, el 60% lo hacen entre las municipalidades y los gobiernos regionales. Lo fácil es tirarle la piedra al presidente, porque ha sido la tradición, somos presidencialistas, pero la Constitución peruana, desde que el señor Toledo cambió a la regionalización, hoy día los presidentes regionales tienen mucho más responsabilidad que el presidente y la pasan piola. Y los alcaldes, acuérdate de la canchita de fútbol. O sea, hoy día si tú vas a ver en qué se va a gastar los gastos capitales, casi 9.000 millones el gobierno central, que incluye el ejército y la policía, 6.000 millones los gobiernos regionales y casi 10.000 millones los gobiernos locales. Locales, se la llevan casi en un 40%. 10.000 millones. 10.000 millones de los 50.000. No, más. Sí, más o menos. Son los que más partajadas se llevan. ¿Cuál debería ser la distribución correcta? La distribución correcta... O la manera de distribuir. La manera correcta es ver la forma en que tú haces la obra pública. No es, hay alcaldes muy, muy buenos. Hay alcaldes que yo conozco que son excepcionales. En la zona de Mazamari hay uno que es espectacular. Hay algunos que ya quisiera que fueran alcalde de Lima. Y hay otros terribles, como el Chosica, que tienen 30 años metidos en la alcaldía. Así es. Entonces tú lo que tienes que hacer es, los términos de referencia, ya lo he dicho y lo he escrito, tienen que estar alejados de la decisión ejecutiva. Por ejemplo, una licitación de carpetas, que es lo que más me gusta.
La carpeta tenía un formato y 40 a 60 días antes cambian el respaldar, que era de plástico. Lo que significa que para poder ingresar tenías que hacerte un molde y hacer el tiraje. O sea, no estabas listo, ganó uno. Ya está. Entonces te van cambiando los términos de referencia. Lo mismo, por ejemplo, Talara es uno de los temas que estoy ¿Y qué investigando. significa para que el ciudadano entienda ir los cambiando los términos de es donde se referencia? plantea No, pero ¿qué significa como resultado? Como resultado es cómo se va a jugar el partido de fútbol. Entonces, si el partido de fútbol son 10.000 páginas que tienes que leértelas en 15 días y poner 1.500 millones de soles como garantía, nadie lo hace, salvo el que ya la tiene hecha. Entonces, eso es lo que tiene que cambiarse. Por eso tal vez una de las épocas en que hubo mayor claridad es cuando salió Telefónica, cuando salió, que habían las EPRIs, en que era un directorio que no tenía nada que ver con el Poder Ejecutivo, nada. Y era no pagado. Entonces ahí se ponían los términos de referencia y cuando ganaba en licitación pública, entraron 5 o 6 por licitación. En los últimos 5 años ha habido 1.7 postores en todas las licitaciones promedio en el Perú. Parece que usted tiene las ideas bien claras. ¿Le gustaría ser el nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso? No, de ninguna manera. ¿No va a intentar llegar ahí? No, por una razón muy simple, no soy parte de la mayoría. Si yo voy a la mesa directiva y tengo un enfrentamiento con Fuerza Popular, un volatín, y termino abajo en mi curul. Lo que tiene que haber es, Fuerza Popular tiene la responsabilidad de hacerlo bien, si no, el electorado va a cobrar. ¿Usted está la a factura. favor de que siga liderando la mesa directiva porque ha son la estado Luz mayoría, Salgado? pero son la mayoría. Sí, pero ya sería el tercer año consecutivo, ¿no? Pero son la mayoría. Ya van 2 años ahí. Es que el pueblo peruano ¿Qué significa? ¿Tenemos que estar los 5 años con una mesa directiva liderada por el fujimorismo? Con otro. ¿Por qué no podemos alternar? De Fuerza Popular. Para que el público entienda. Porque la mayoría ha sido votada por ustedes. Okay. Y la mayoría tiene el derecho y la obligación y la responsabilidad y va a pagarlo electoralmente. Si lo hace bien, todo le irá bien. Si lo hace mal, va a tener el problema que hasta ahora todos los gobiernos que han entrado en el Perú, fíjate cómo salen las elecciones. ¿Cómo salen? ¿Cuánto sale, por ejemplo, Humala? ¿Cuánto sacó? No sacó, desapareció. ¿No es parte del juego democrático la alternancia? Más allá de que seas mayoría en un Congreso. La alternancia en las elecciones. Lo que tenemos que aprender es, tal vez, es duro decirlo, son las malas decisiones. Si uno decide de alguna manera o de otra manera, tiene que saber que esas decisiones tienen consecuencias. Por fue una mala decisión hacer de el fujimorismo una mayoría en el Congreso. La mala decisión la vamos a ver y la gente lo dirá. ¿Pero cuál es su opinión? Mi opinión es que obviamente... ¿Han hecho un buen uso del recurso fantástico de tener una mayoría en el Congreso? Esa es la discusión que va a venir. ¿Me entiendes? O sea, yo no pretendo ser juez de nadie. Como dice el eclesiástico, por sus obras los conoceréis. Pero tú lo que tienes... Pero ya son varias obras, ¿no? En claro, esos 2 entonces años. Tú tienes ¿Qué vamos conociendo? Claro, entonces tú tienes acá qué cosa es lo que se va a venir. Tienes, por un lado tienes el neocomunista filochavismo, que está allá, y por el otro lado tienes Fuerza Popular. Me dicen, tú tienes que estar o acá o allá, tú no puedes estar por tu lado. ¿Quién lidera el bando? Porque también las cosas que plantean en el otro lado son de terror. Son de terror.com. ¿Cuál es la de mayor terror? Oye, usted la gente de Verónica Mendoza, Frente Amplio, Nuevo Perú. Encareciendo los costos en el Perú. No hay ningún propósito de darse cuenta del presupuesto de la República. Todo es gastos. Si hay algo, más gastos. Oigan, ¿no pueden trabajar de otra manera? ¿Pueden lograr las cosas sin gastar tanto? Esa es mi discusión. O sea, acá no importa, plata acá, plata allá, plata acá, más plata para acá, más plata para allá. Es que debe ser muy difícil para una persona que vino del privado estar en la política y en un congreso despilfarrador. Mira, exactamente, es un congreso que tiene el mismo despilfarrador. No, es que debe ser muy difícil para usted, que viene con cuentas claras, porque el privado la es responsabilidad que tengo no es con cuentas claras, perdóname, lo hago en mi casa. La burocracia no es tanta, ¿no? Lo he hecho en mis empresas toda la vida. Sí, claro. Y siempre uno vive de acuerdo y salir adelante. No hay varita mágica, hay que trabajar todos los días, hay que salir temprano y el peruano sabe que las cosas funcionan así. 76% de los peruanos no depende de las leyes que han dado. 76%. Acá, ley para que suba esto, ley para que suba Entonces otro. tiene razón el señor Barreto que el Congreso está a espaldas de la realidad Bueno, nacional. pero en ese momento el Congreso, lo que tiene que aprender el público, llegado el caso, si no le gusta el Congreso, darse cuenta que cómo es el carnaval de ilusiones cuando vienen las elecciones. Sí. El que te ofrece, oye, voy a restringir el gasto, vas a tener que trabajar, pero te voy a generar más oportunidades. Por lo que lo escucho, la responsabilidad está en el ciudadano. Por supuesto. Que a la larga elegimos mal, de una muy mala manera. Según el Latinobarómetro, solo el 45% de peruanos considera la democracia como una opción preferible a cualquier otra forma de gobierno. Es la mayor caída desde hace 7 años. ¿Qué opina? Bueno, porque estábamos hablando de ese tema de la alternancia dentro del Congreso. Pero por eso te digo que uno de los temas mayores es que cuando tú vienes... yo te digo, yo he sido candidato y yo veía que todo era un carnaval de ilusiones. ¿Qué das? ¿Qué me ofreces? ¿Qué das?
Entonces la gente lo que está pidiendo es que le regalen algo. Y al final, póngase la mano en el corazón, nadie regala nada. Lo que me tienes que dar a mí... ¿te lo van a cobrar? Te lo van a cobrar. Lo que tienes que darme a mí son las garantías para que yo pueda trabajar mejor. O sea, decir, tú me vas a cobrar esto, tú me vas a cobrar el otro, tú me vas a cobrar aquí, tú me vas a... El Perú tiene la cerveza más cara del planeta. Del planeta, por los impuestos que tenemos. Entonces, esas cosas, te digo, son temas que tenemos que ver. Bueno, y si yo estoy pagando en mi cervecita esto, ¿tú qué me estás dando? ¿Qué estás haciendo por la seguridad? ¿Tengo que hacer las colas en salud? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer el otro? Oye, uno de los presupuestos, como te digo, ya ha crecido 400% el presupuesto de la República y la población en ese periodo 20% nomás. 20%. O sea, si tú vas a ver cuánto debió crecer... O sea, hay una pésima gestión. Por supuesto. Pues, no tenemos líderes. No, no es el líder político, sino que no hay, se entiende el Estado, no tenemos líderes, no tenemos políticas de Estado claras, ¿no? O sea, oye, ¿estamos bien organizados así? ¿Esto es lo que cuesta de verdad? Y he estado viendo, ahora estoy visitando algunos colegios privados donde tienen éxito, pero no de San Isidro, sino populares, que están teniendo éxito en bilingüe, en notas, en todo, y valen la mitad de lo que vale un colegio pagado por el Estado. No me dijo su opinión acerca, disculpe que lo interrumpa, acerca de la gestión en 4 meses de parte del presidente Martín Vizcarra. Mira, es un poco prematuro con los encargos que le ha tocado. O sea, acá el Perú ha sufrido condiciones únicas. Cada 15 años el Perú va a ser afectado por el niño. Eso no es ningún fenómeno, es algo natural. Yo he vivido 4. Sí, lo terrible es que no nos preparemos para ello. Así es como el friaje. Como se acaban de morir 102 chicos. Sí. Uy, sí, somos un país que estamos siempre en sorpresa. Y la discusión está en la alimentación saludable, pero se mueren 102 chicos. Eso no lo entiendo. Y además son fenómenos que se repiten, son cíclicos Sabidito y sabemos que ya ya estaba previsto que este iba a ser un año frío. Ya estaba previsto. Pero sí, una gran discusión sobre la alimentación saludable que a nadie le interesa mayormente, pero sí, 102 muertos ahora tenemos en la sierra. Eso sí me parece totalmente absurdo. Entonces, tú lo que tienes es que básicamente son 2 eventos muy duros que ha sufrido el Perú, como es no preparados para el evento del niño y la Lavajato, que es un evento que lo van a leer los chicos 200 años en el futuro. O sea, la Lavajato es de una magnitud mundial. Y es increíble cómo en la Lavajato, en el marco de la Lavajato, la mayoría de los líderes involucrados han presentado demandas penales contra los fiscales que lo acusan, como el señor García, contra el fiscal Domingo Pérez y otros más, ¿no? Bueno, Alejandro Toledo presentando 10.000 habeas corpus. El tema de la Lavajato, como dicen los chicos en UAM, ha levantado 4 gobiernos. Y también están mezclados las libretas, las agendas, hay los 3 millones que todavía se siguen diciendo y además que golpeó no solamente a la política, golpeó a la empresaria, golpeó a todo el mundo. Pues por eso ahí dice, no, son agendas truchas. Ya hubo una persona que dijo agendas truchas, hay otra que también está paseándose, pontificando por todos lados y que tienen que explicar a dónde estuvo toda esa plata. Sí, bueno, ayer salió una foto, ¿no?, del señor Toledo comprando cerveza para ver el Mundial desde Estados Unidos. Bueno, entonces todo eso, la señora Mendoza, que tiene que explicar qué pasó con las agendas, dónde está la plata. Sí, la señora Fujimori también, la señora Fujimori que tiene que explicar también cómo llegó todo ese dinero y qué pasó con los cócteles, ha levantado la todo. representación nacional Entonces, está... que además venía este señor Fabri pagado por allá, o sea, era pago en especies, y ese señor venía gratis. Ese señor, tengo entendido que le quería cobrar al señor Acuña alrededor de, por día, $1,5 millones, una barbaridad así. O sea, que esos son los dineros que se han paseado para manejar el Perú desde Brasil. Eso es intolerable. Y los que se siguen paseando. Ahora, es curioso, yo le preguntaba esto de su opinión frente a los 4 meses de Martín Vizcarra, porque durante los primeros... entonces tiene todo este pasivo acumulado. Claro, que es muy difícil. Entonces, ahora, las obras, ¿por qué se demoran? Porque tienes que ponerte de acuerdo con los presidentes regionales. Lo mismo pasó en Ica. Tribeño se peleó con Alan García, no se pudo rehacer Ica. Entonces, o tú trabajas con los gobiernos regionales y con los alcaldes, o tampoco lo haces. Bueno, él está trabajando con los gobiernos regionales. Ha dicho que su gobierno quiere que pase la historia por ser el Flor, gobierno de las regiones. De la Flor tuvo un desentendimiento con los presidentes regionales y con mucha de la gente que estaba ahí porque él quería avanzar rápido. Se le ha criticado mucho al presidente estar viajando permanentemente a reuniones municipales. Tiene que estar ahí. ¿A usted le parece que es correcto? Ese es el marco legal. Por favor, entendamos. Cambiamos la Constitución. El presidente no tiene el poder que tenía hace 20 años. Hoy el poder en la región la tiene el presidente regional. Por eso es que el presidente Vizcarra ha hecho un esfuerzo de entregarles 6.000 millones de soles en adelantado. Acá tienen la plata. ¡Hagan! Entonces, por favor, los presidentes regionales... Y qué pena, ¿no? Porque la mayoría, no sé si más o menos, están involucrados en temas bien delicados de narcotráfico, lavado de activos. Pero fue una decisión que tomó el Perú y todos aplaudimos la regionalización que hizo el señor Toledo, mal hecha. Entonces, hoy día hay una contraposición de poderes. ¿Cuántos poderes hay en el Perú? Ya no hay 3. Antes había ejecutivo, legislativo, judicial. Ahora hay el regional, el municipal, que paran el trabajo. Y la prensa.
La prensa, obviamente, el cuarto poder. Ya, yo le preguntaba esto de los 4 primeros meses porque Pedro Pablo Kuczynski alcanzó 55% de aprobación sus primeros 4 meses. Ollantumala alcanzó 62% de aprobación los primeros 4 meses. Martín Vizcarra alcanzó apenas 37% de aprobación. Pero lo que le pasa, por obviamente, eso te digo, Martín Vizcarra una coyuntura especial. entra en un caos que no te diría en un caos, sino en una situación muy dura que tiene que corregirla. Entonces, ya es muy rápido que él se va a desgastar. Y eso es lo que le está pasando. El señor Humala entró con un montón de plata, tiró un montón de plata y el Perú hoy día antes tenía $10.000 millones de reserva, el señor los botó por la ventana. Entonces todo el mundo encantado porque estaba gastando. Cuando usted dice una situación muy dura, más allá de los efectos como el Niño, como la Bajato, que eso es realmente duro. A ver, te explico. Sí. Yo he vivido ya 3 desastres naturales. Lo primero que tú tratas de hacer es rehacer las vías, rehacer la electricidad, rehacer el agua. Entonces la vivienda, para mí, mi opinión era que teníamos que comenzar por la titulación en los nuevos lugares, cosa que se ha demorado. Y ahí viene ese desencanto popular, porque todo el mundo ya espera que su casa esté lista. Ya ha pasado un año y no hay nada, pero no es que no se haya hecho nada, sino que tú tienes que, todos esos son procesos. O tú vas a hacer una pista, después romperla para poner el agua y después romperla para poner la luz. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Tú cuántas veces has visto que la pista la están rompiendo, una pista nuevecita, y dices, ¿y por qué? Ah, no se olvidaron de hacer el agua. Ok. Bueno, pero parte de la argumentación de la ley Mulder justamente es que, por ejemplo, se usó como ejemplo el tema de la reconstrucción, donde no se hizo absolutamente nada y se paraba usando parte del presupuesto en publicidad diciendo lo mucho que se estaba avanzando. Por eso te digo, ¿no? Los casos que va a traer la realidad al Perú, somos un país que va a tener problemas, creer que no los va a tener. Entonces tú vas y el gobierno, quien tiene que hacer vivienda y construcción, o el primer ministro va al Congreso y le dice, por favor, necesito una partida adicional para esto, y la voy a usar así, el Congreso te la va a dar. ¿Cuántas veces yo, estando en la Comisión de Presupuesto, he cambiado partidas de educación a defensa y a salud? Porque dejaron a todos los médicos impagos del gobierno anterior. Entonces tuvimos, ¿de dónde había plata? De educación, porque no podían ejecutar el presupuesto. ¿Y eso está funcionando en este momento? Pero siempre lo ha hecho, y en ese sentido debo reconocer que Fuerza Popular siempre lo hizo. O sea, ellos tenían mayoría. Yo era el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, hablaba con el ministro de Economía, con Alfredo Torres decía, Pedro, ayúdame. ¿Y dónde entonces estuvo el error? ¿Perdón? ¿Dónde estuvo el error? Porque si Fuerza Popular daba el dinero a través de las comisiones de presupuesto, al final del día, ¿no se supo ejecutar desde el otro lado? ¿Desde la parte de gestión? No es que no se ejecutaba, sino que al final del día tú tratas de gobernar el clásico que el Ejecutivo hace lo que quiere. No es así. En este caso tú tienes el poder compartido. Entonces lo lógico es que vayas y le preguntes al legislativo, decir, oye, voy a hacer esto. El legislativo te dice, oye, no me parece. Entonces te tienes que poner a conversar. Pero cuando le dices, voy a hacer y lo voy a hacer de todas maneras porque quiero hacerlo, no es así lo que has ganado. No es la posición en la que estás. Quien tiene el mandato popular es el Congreso. El Congreso es el primer poder del Estado, por eso. Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando y es su lectura. No es mi lectura, sino lo he vivido. Okay, cada vez que ha habido una entrada del Ejecutivo al Legislativo, en el cual se ha sentado en la comisión correspondiente y has puesto las cartas sobre lo que usted está diciendo es que el verdadero poder está en el Congreso. Es el Congreso. ¿No? Por más que el Ejecutivo sea el presidente de la República y el primer poder del Estado, porque el primer poder del Estado es el Ejecutivo, ¿no? Mira, yo he estado como ministro de Industria. 2 problemas tuve. El problema de la famoso de la leche y el problema de las conservas. Yo lo coordinaba con el Legislativo, directamente, con el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, con el presidente de la Comisión de Producción, explicándoles momento a momento lo que estaba pasando y cuáles eran las razones y los hechos, y dejé encaminado el tema. Pero tenía que hablar con el Congreso. Ahora, hay un mecanismo, ¿no? Porque si del Congreso si del Congreso sale algo como la ley de cooperativas propuesta por el fujimorismo, de que no sea supervisada por nada y finalmente... Mira, ahí hubo, te lo digo, Fuerza Popular tuvo posiciones distintas en un momento, Úrsula Letona, Miguel Torres, inclusive en un grupo de humanos, van a haber con evidente conflicto de intereses, ¿no? No creo que sea conflicto de intereses. ¿No era conflicto de intereses tener clientes del buffet de personal del señor te cuento más interioridad, ya que les gusta el chismecito. Qué bueno. Ya. La información. La preocupación. Este tema fue discutido y se armó una mesa de trabajo muy buena, multipartidaria, están de todos los, en la Universidad de Piura. Un lugar fuera del Congreso y nos sentamos a ver la ley de cooperativas, que más yo la propuse. Fuera del Congreso y fuera del BRAEM, donde estaban la mayoría de las cooperativas. Ya, fuera. O sea, entonces, espérate, pues, entonces la dinámica era,
¿por qué la promulgaba? Empresarios, ahora, ¿por qué la ley de cooperativas? 99% de las unidades peruanas son pymes. Y como pymes, una de las salidas es que aprendan a asociarse y tener talla crítica. Entonces, una buena ley de cooperativas, como decía el presidente Figueiredo de Costa Rica, la única prohibición que tiene una ley de cooperativas, los políticos no pueden entrar. Está prohibido. ¿Por qué? Porque es una herramienta de trabajo. Cuando usted dice los políticos no pueden entrar, No, ¿a qué se la refiere? política está prohibida en las cooperativas. O sea, no puede haber política partidaria ni la CGTP, ni la Sociedad Nacional, nadie. ¿Por qué? Porque este es un tema de una herramienta de trabajo. No es una expresión política como fueron las pericotivas en la época de Velasco. Entonces las cooperativas tienen un mal nombre porque era el pericotivismo nacional, donde todo el mundo pericoteaba. No, acá tiene que ser... Bueno, pero estas cooperativas financiaron las campañas políticas de Letona, Espérate, ¿no? estamos de la propia Fujimori. Estamos hablando del concepto cooperativismo. Claro. Ya. Entonces, hay las nuevas cooperativas. Yo hago el primer censo cooperativo en que salen que hay 1.409 cooperativas en el Perú. Lamentablemente, la discusión, nos dábamos cuenta que en las cooperativas de ahorro y crédito había mucha cochinada. Entonces, la primera Cochinada discusión... está refiriéndose al lavado de activos, Por supuesto, ¿no? Plata del narcotráfico que se inyecta a través de ellas. Por ejemplo, tú agarrabas, dicen que en Ayacucho había algunas cajas de ahorro, no conozco el nombre, pero nos dieron la información, que tú abres una cuenta y te dan una pantalla de televisor y un mototaxi, por haber abierto la cuenta. O sea, olvídate, pues ya te das cuenta de lo que está pasando. Sí, sí. Entonces, tuvimos reuniones con la superintendencia y trabajamos toda la ley de cooperativas capítulo por capítulo. Entonces, hay las diferencias de cómo debe ser administrada y por quién debe ser administrada. ¿Usted cuál era su propuesta? ¿Que sea supervisada por la superintendencia? Claro, al final del día ha salido la propuesta, pero había la duda de que, por ejemplo, los bancos no se sienten cómodos con las cooperativas por los costos que manejan y por la estructura que tienen. Esa era la gran discusión que había. Yo le digo, eso a futuro se verá, pero saquémoslo. Y al final hemos sacado el superintendente nacional y el superintendente de la AFP, de la banca y de las cooperativas, cada uno con su especialidad, pero bajo un solo régimen, que es lo que al final del día decía, al final del día la superintendencia da la imagen de seriedad del sistema financiero. Entonces está contento con los resultados. Yo creo que sí, tenemos que seguir avanzando. Entonces, ¿no estuvo usted a favor de la propuesta de Fuerza Popular en ese momento? Al final del día... ¿Cuál fue su votación ahí? En ese momento yo aguanté el carro también. Okay. Porque Fuerza Popular... ¿Por qué es aguantar el carro? ¿Votó en contra? O sea, ¿Votó en contra o también se abstuvo? En una parte voté en verde, la otra creo que me abstuve, pero yo seguí negociando atrás. ¿Ya? Esa es la parte que no se ve mucho en el Congreso. Y no, te sorprendería, esa parte no se ve, claro, ve lo que vemos. te sorprendería cuando tú te sientas en una mesa a trabajar con gente de Fuerza Popular, cuando vas con hechos y evidencia y todas las decisiones son buenas, pero cuando tú vas y metes un caballazo, ¿qué crees que te va a pasar? ¿Qué crees que te va a pasar? No, te contesta con otro caballazo, sino que el caballo de Dios es más grande. Ahora, hubo un gran caballazo, ¿no? Que fue no saludar al presidente Kuczynski cuando ganó. Bueno, porque la política son gestos, la política son gestos, y el que pierde va y saluda al ganador. Te doy la razón, tal vez el Perú tiene varias lecturas. La mía personal hubiese sido a la francesa. El que ganó, ya sabes quién es, el que tiene... Entonces tú vas y te sientas, tocas la puerta y te sientas en una silla y le dices, esperaré acá hasta que me abra la puerta. Y la prensa estará ahí hasta la medianoche. Sí, pero en Perú estamos acostumbrados, y en América Latina, que el que pierde va y como gesto político saluda. Claro, pero lo que no nos hemos dado cuenta es que hemos cambiado. Ya el Perú no es presidencialista. Sí, el presidente parlamentarista. Puede poco. Y regionalista. Y regionalista. O sea, hoy día un presidente regional tiene la pero plata. Pero el presidente es el presidente. Entonces le dice al presidente, de acuerdo. Es el presidente. Y hay un gesto político que yo saludo, así como estoy de acuerdo, pero así como los futbolistas pierden y van y saludan al ganador. Eso pero es un gesto me parece lindo, importante enorme. lo que tú dices, los gestos, y hay que tener grandeza de espíritu. Así. Eso yo sí creo que hay que tener grandeza de espíritu. Por eso hay formas en que uno tiene y cuando las formas ya no van más... Y para ir terminando hablando de formas... No es que haya ido... Yo me digo en muy buenos términos, la carta es con mucho cariño. Le digo, yo no quiero incomodar a nadie, les deseo lo mejor, pero no me hagan Sí, lo curioso es que se siguen yendo. Para ir terminando, otro gesto como parte del caballazo, ¿cree usted, cuál es su opinión, ¿no? El haber puesto como premier, que también es otra de las críticas que se le ha dado al señor Villanueva, que fue el propulsor de la vacancia? Mira, ¿Usted qué opina al respecto? Tu lectura es la que es. Ya, o sea, yo no creo... No, es una constatación la mía, porque es lo que vio el país completo. Por eso te digo, no me parece, o sea, le tengo mucho aprecio al señor Villanueva, pero me parece que la forma que esto termina siempre tiene sospechas. Entonces, las sospechas que tiene, bueno, es
va a cargar ese pasivo. ¿Y cuál es la sospecha? Que él fue uno de los articuladores de la vacancia, que no fue así. La vacancia yo creo que se determina es una serie de procesos en que el presidente comienza a encarnar todos los problemas de, por ejemplo, la elección que estábamos discutiendo. Posteriormente yo trabajaba, como estaba en presupuesto, trabajaba mucho con la gente de Fuerza Popular y ellos me decían que todos los proyectos que venían del gobierno de Humala venían con mucha carga, muy mal hechos, muy costosos y bajo mucha sospecha. Yo particularmente en ese respecto varias veces he dado públicamente algunas discrepancias, pero las mantenía en línea y se viene el evento del niño. Todo esto va cargando la mano. Y cuando revienta la Bajato se prueba que Fuerza Popular tenía razón, que todos los proyectos venían podridos. O sea, no es normal la línea 2, lo de Talara ya no se podía hacer nada. Conturhuasi no tenía plazo y precio, porque seguimos cuando no tenía plazo y precio. O sea, basta decir, señor, acá no hay contrato y chao. ¿Me entiendes? Pero teníamos que crecer, teníamos que crecer, teníamos que crecer. Entonces se continúa con toda una obra pública que hoy Fuerza Popular tenía toda la razón. Tenía toda la razón, pero toda también, la razón, pero que también todos los proyectos que pero venían... también es parte de la investigación, ¿no? Claro, pero eso es lo que genera parte de los problemas O sea, políticos. digo, Fuerza Popular también es parte de la investigación, no queda libre. No queda libre, pero lo que se ha comido el crecimiento del Perú, lo que se ha comido la reserva del Perú... O sea, digo, el dinero que llegó a manos del señor Yoshiyama, supuestamente, por parte de... O sea, es pero, parte de toda... pero eso te digo es el alpiste del canario. Porque eso sería pues las coimitas. Lo que está por el otro lado, nos han arrancado plata de 25.000, 30.000 millones de dólares. El Perú, por ejemplo, ¿qué cosa otorgaba el Perú? No te das cuenta, te da un papelito que decía, el Perú es súper cliente. O sea, el Perú ante la banca internacional pides, oiga, lo que quieres y te lo dan. Ya, eso es lo que recibía el señor Marcelo Odebrecht, cortesía de los gobiernos que vienen. Entonces el señor Marcelo Odebrecht le daba 5 millones, 3 millones, 2 millones y él se levantaba 1.000. Él se levantaba 2.000. Entonces, con este papel, ni siquiera pedía plata a los bancos. Quedó claro le pedía crédito a los peruanos. Quedó claro que todos los que fueron gobierno han pasado por la caja, pues, pero también ha quedado claro que los que no fueron gobierno también han estado involucrados y están involucrados y están siendo investigados. Toda la clase política lo está. La cuestión es quienes han estado en la contratación de la obra pública están hoy día bajo un cuestionamiento. Y yo siempre lo he dicho, a mí que me prueben las cosas. Para mí el honor de las personas está por encima del rumor. Por eso cuando me preguntó, ¿y usted por qué votó para que fueran investigados los 3 Avengers, como les dicen, que me parece un nombre poco feliz? ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tiene que exculparlos. Yo no considero que ninguno es culpable o no, hasta que tenga una sentencia firme. Acá el chisme basta para que todo el mundo dice, oye, fulanita la vi con menganito, se está entendiendo, se está entendiendo. Y el honor de la chica va por el piso. Ok, entonces queda claro su postura frente a lo que sucedió con estas 3 personas. Los personas. rumores no valen, para mí lo que valen son los hechos. Bueno, punto. Hoy empieza la semana de representación en el Parlamento, ¿no? Sí. ¿Cuál es su tarea para ir terminando? Mira, mi tarea... ¿Cuál es su agenda? Yo tengo varias agendas. Yo estoy trabajando mucho en zonas complicadas, que es hospicios que están en las zonas de Mazamari, en la zona de emergencia, en el Braem. Estoy trabajando en la San Antonio del Estrecho, que muy pocos pero no saben dónde queda. ¿Dónde queda? En la frontera del Putumayo. Okay. ¿Ya? ¿Y qué es hace la ahí? ciudad más importante. También hay hospicios y niños que son víctimas, sus padres han sido víctimas del terrorismo, víctimas del narcotráfico. Son chicos que aparecen a la medianoche en ese hospicio. No, saben que el hospicio existe y de repente encuentras un niñito, casi siempre todos son peruanos, o sea, gente que ha nacido, que son de la población indígena del lugar, y es sumamente duro, es sumamente triste, y que la mayoría son niñas. Y las niñitas no se tienen este sexto sentido de acercarse a estos conventos, donde las madres las acogen, entonces estamos ayudando, generando, por ejemplo, una zona que se llama Puerto Prado, que posiblemente es la unión del N y el Perenés, cuando habían todo el niño, una noche cayó un hueco y se vio la mitad del pueblo. Y nadie, Puerto Prado no marca, pues en Piura marca, Trujillo, porque tiene trujillanos, peruanos, chiclayanos en el Congreso, pero ¿quién estaba ahí? Nosotros tuvimos que conseguir 21 toneladas de ayuda, con el alcalde, que es un súper alcalde, ojalá hubiera más gente como él. Él es una persona que logró cambiar el pueblo de ese lugar donde cayó el Huayco a un lugar ya seguro geológicamente, o sea, el cambio y comenzar, yo he estado ahí con el ministro Nieto, o sea, son zonas que merecen mucho el trabajo, acá también mucho en la educación técnica, ver cómo podemos llevarla, cómo podemos rescatar algunos distritos que hay. Tengo una agenda muy, muy cargada de cosas. ¿Cuánto dura la representación? ¿2 semanas? Mira, la representación, olvídate. Yo me las arreglo para ir sábado, para allá, domingo, temas de que tú tienes que ir a trabajar
en temas que te interesan. Por ejemplo, yo estoy trabajando mucho en lo que te decía la SUEMOL, que es ordenar el ordenamiento legal. Hay 600.000 piezas de legislación en el Perú, vigentes. 60.000. 600.000. Cuando dice piezas de legislación, 60.000 leyes. 600. 600.000 leyes. Entre regionales, alcaldía y nacionales. Si tú quieres leer lo ¿Cuántas que... el porcentaje, para terminar, de todas esas 600.000 sirven? No sirven. Bueno, ya leyes que están en desuso, 1098 en la próxima legislatura, volamos las primeras y espero presentar 2000 después. Lo que queremos, lo que pretendo en esta comisión es que eventualmente haya pocas leyes y claras. Tú deberías demorarte 10 años en entender eso, y la Constitución, de acuerdo al mandato constitucional, tú no estás eximido de conocer ninguna. Puedes ser culpable por cualquiera de ellas. Eso es parte de la corrupción. Si el fujimorismo le invita a formar parte de su bancada, ¿va a aceptar? Yo en el momento quiero ser independiente. Okay. Y como te digo, fujimorismo, yo conozco a muchos amigos míos que son Fuerza Popular, que no necesariamente, por eso ha habido el divorcio que tú has visto. Entonces, tal vez a Fuerza Popular, como dicen, le tienen un poquito de choro, porque han sido capaces desde 4 de llegar a 61 o 71 congresistas. O sea, es tal vez el único partido formal que tiene el Perú. Le agradezco muchísimo por su participación esta mañana en Noticias en Digital y le deseo suerte en su semana soy una persona de que representación. No necesariamente caigo en lo que la gente quiere que caiga. No, soy independiente ahora y tengo mucho trabajo por hacer y muchas cosas que representar. Ok, le deseamos lo mejor. No, gracias a ti y gracias a todos los amigos que nos siguen. Muchísimas gracias, señora Lechea. Bueno, vamos a continuación con los titulares de la presente hora.